El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hey, ¿qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Todo? Bien, gracias a Dios, bien. Gracias Todo por bien por acá. acompañarnos a nuestro podcast Entre Hermanos, viejo. No, hombre, Bienvenido. gracias por la invitación y espero sea de bendición para ustedes y para los que nos vean. Gracias, mi viejo. ¿Qué te parece si oramos antes de empezar? Sí, claro Ok, que sí. Listo, oremos. Señor, te doy gracias por la vida de Pacheco, gracias por mi vida. Padre, gracias porque tú estás haciendo cosas buenas sobre nosotros. Señor, yo te pido que limpies nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que dignamente podamos, pues, siempre hablar sobre ti y de ti, Señor, de tus milagros. Queremos saber este día el milagro que tú estás haciendo en la vida de Pacheco, Señor. Yo sé, Señor, que tú has hecho cosas con él, que sigues haciendo y que tu obra no ha finalizado, pero agradecemos que tú eres parte de esto y sigues siendo el centro de esto. Habla y dirige, Señor, nuestras palabras. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Un poquito ¿Cómo te ha cansado ido? por las tareas, pero Sí, bien. sí, No, sí. muy contento aquí en Río Grande. La verdad ha sido una experiencia difícil, pero ha valido la pena siempre. Este es tu segundo semestre. Sí, el Ajá. segundo. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando un certificado en estudios bíblicos. Ahorita lo voy para 2 años. 2 años. Ajá. Ok, vas casi a la mitad. Sí, no. O sea, voy por 2 años. Es lo que ahorita estoy viendo. Si me quedo 2 años, o los todavía 4. no lo decides. Ajá, Ok. sí estoy en eso. Ok, ¿qué dice tu iglesia local que te envió? ¿De qué? ¿De que En cuanto vengo? a ese pensamiento de si lo extiendo o me quedo. Ellos están muy abiertos a lo que Dios me vaya diciendo en este proceso. Qué bueno, O viejo. sea, en mi iglesia sí necesitan ahorita ya más jóvenes que se estén sumando a la visión que tiene la iglesia de plantar otras iglesias alrededor de México. Claro. Entonces, ellos son conscientes de que quieren más jóvenes que se sumen. Ahorita yo soy uno de ellos, gracias a Dios. Entonces, cuando les planteé la idea, están como de, pues, vamos a esperar lo que Dios te vaya diciendo en el proceso. Qué lindo. Sí. Mira, pero empecemos, antes de que nos hables de qué haces, Sí. hablarnos de quién sos. Ok. Ajá, dale, contanos. Pues bueno, yo soy Daniel Pacheco, tengo 28 años, aunque muchos no lo crean aquí en el seminario, piensan que soy más chico. Tengo 28 años, soy de la Ciudad de México. Pues asisto ahí a Satélite Iglesia Cristiana y les mando un saludo, seguramente van a estar viendo esto. ¿Qué más? ¿Qué me gusta hacer? Me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos, los extraño mucho. Me gusta mucho hacer deporte, no soy muy bueno en los deportes, pero me gusta hacerlo con tal de divertirme, de hacer ejercicio. Lo sabemos. Sí. No, estoy bromeando, Sí. estoy jugando. Igual todos los que me están viendo piensan lo mismo, ¿no? Pero me gusta hacer deporte, me gusta leer, me gustan los juegos de mesa, pero yo creo que sí, lo que más me gusta es pasar tiempo con amigos. ¿Con quién vivías allá, Dani? Allá vivía con mi familia, que es mis papás, y tengo 2 hermanas más chicas. Ok. ¿Y qué dicen ellos de que te has venido hace casi un año? Mi mamá muy contenta porque ella dice que desde que yo estaba bebé, ella decía, yo quiero que mi hijo sirva al Señor. Ándale, Ajá, Samuel. sí, Ajá, de hecho cuando ellos me acompañaron aquí, gracias a Dios. Ven, tenés una historia de eso. Ajá, sí. Dale. Gracias a Dios, unos hermanos pudieron pagarles ellos el vuelo para que vinieran a dejarme. Y me acuerdo que cuando mi mamá me dejó, me dijo, me siento como la mamá de Samuel cuando lo va a dejar. Mi mamá está muy contenta. A mi papá en un principio le costó trabajo porque él tenía como otros planes para mí, como muchos papás que dicen, no, es que tú te tienes que dedicar al negocio familiar y a esto. Sí. Le costó trabajo a mi papá, fue difícil para él, pero gracias a Dios en el proceso en el que yo llegué, que tal vez más adelante lo platiquemos, algo muy importante para mí era que él estuviera como en paz y tranquilo de que me viniera. Gracias a Dios, cuando yo le planteé la idea, cuando vio que las puertas se abrieron, él me dijo, pues ya estás en edad también tú de ir hacia lo que tú quieres, no a lo que yo he querido para tu vida, ¿no? Sí. Él también se quedó muy tranquilo. Mis hermanas, pues contentas porque ya se desocupó un cuarto, entonces ya no comparten. Ya no Sí, comparten. Suele pasar. Sí, pero bien, en general todo bien allá en casa cuando yo me vine acá. Ya. Sí. ¡Ey, qué genial!
Y ahorita, bueno, sigamos en ese caminito y decime, ¿cómo te enteraste de Río Grande? ¿Cómo me enteré? Bueno, hay un pastor allí en mi iglesia, Sajido Ochoa. Él estudió aquí. No recuerdo hace cuánto tiempo, pero él estudió aquí en el seminario. Él graduó, se fue a servir a mi iglesia. Sí. Y yo, como por ahí del 2000, ¿qué será? 17, yo estaba en busca de un seminario. Entonces estaba viendo varias opciones en México y él me planteó me dijo, oye, pues yo estudié en Río Grande, es una muy buen seminario, inténtalo. Pero ya me dijo que estaba en Estados Unidos y todo, entonces me enteré por ahí. Me acuerdo que en esa época yo tenía como 21 años, más o menos, 21 o 22 años cuando estaba buscando. Hace 8 años. Sí, ya tiene bastante, es que fue todo un proceso para yo llegar aquí. Sí. Investigué, me gustó el plan de estudios, pero en esa época pasaron diferentes cosas que ya no pude venir, pero así fue como me enteré de aquí del seminario de Río Grande. ¿Y cómo fue tu proceso? O sea, 8 años de qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estudiaste otra cosa? ¿O Pues, empezaste el proceso o cómo? No, lo que pasa es que yo sentí el llamado de Dios cuando tenía 21 años. En ese entonces yo estaba estudiando la licenciatura en Derecho, allá en México. Ajá. ¿Tú eres abogado? Sí, soy abogado. Señor abogado, buenas tardes. No. Gracias a Dios. Estabas hablando de contrato, que el contrato Sí. del podcast. Ok. Sí. Ajá. No, yo estaba estudiando Derecho, tenía 21 años y cuando yo empiezo a sentir como ese llamado de parte de Dios, hablo con el que ese entonces era mi pastor de jóvenes y yo le dije, oye, estoy sintiendo un llamado, pero no sé si es un llamado, la emoción, toda esta parte, ¿no? Sí. Y él me dijo, mira, lo primero que yo te recomendaría es que ores, que lo pongas en manos de Dios, que termines la carrera. Y si terminando la carrera tú sigues sintiendo más como, o sea, ese llamado de parte de Dios te sigue hablando, mira, yo podría decir que es un llamado. Hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es ese, porque si es la emoción, se te pasa, ¿no? Entonces yo terminé la carrera como a los 23 años. Estuve en ese tiempo también ejerciendo un poco de abogado. De los buenos. Sí, claro, de los buenos. Bueno, eso espero. Dale. Y nos llaman ahorita. Mire. Sí, no, capaz que ahí pasan referencias, ¿no? De que cómo fue mi trabajo. No, terminé la carrera a los 23 y bueno, cuando terminó la carrera, pues yo estaba ejerciendo de abogado y pues yo seguía sintiendo como ese llamado, como que de repente Dios a través de personas, de diferentes prédicas, como que me seguía ahí lanzando la bolita de, hey, oye, te quiero llamar a algo, ¿no? Sí. Y recuerdo que yo tenía 24 años cuando pues ya empecé a decir, bueno, necesito ya ver una opción, ¿no? Claro. En México, en línea, pero yo quiero prepararme para el servicio de tiempo completo, porque yo en ese entonces estaba ya sirviendo en jóvenes, ya tenía algunas responsabilidades y sentía esa necesidad de prepararme para llevarlas de mejor manera, ¿no? Claro. Entonces recuerdo que me puse a investigar, yo ya sabía de Río Grande, ya me habían dicho, ingreso como mi solicitud y ya me aceptaron, me dijeron que sí, que estaba dentro, pero es cuando ya le planteó la idea a mi papá, porque pues obviamente ya estaba dentro, pero había que pagar, ¿no? Claro. Yo se la planteé a mi papá, pero para mi papá siempre fue como su sueño el que yo trabajara en el negocio familiar. ¿Y qué es el negocio familiar? Mi papá tiene una escuela, es dueño de una escuela, de un kinder y una primaria. Entonces yo me acuerdo que él desde niño él me decía, yo quiero que tú seas mi sucesor aquí en la escuela y esto es para ti, para tus hermanas. Él de hecho no estaba muy de acuerdo que yo estudiara Derecho, él quería que yo estudiara educación. Para maestro. Entonces cuando yo le planteo la idea del seminario, él como que no le gustó, me acuerdo que le dije, oye... Se me salió del plan, dijo. Ajá, le dije, oye, papá, pues es que quiero estudiar para el seminario, me quiero preparar para el ministerio de tiempo completo. Y como que no le gustó. Le cuadró la idea. Me acuerdo que me dijo, oye, pues es que yo te pagué la universidad, pues para que ejercieras esto y ahora me dices que quieres otra cosa. Me dijo, yo no puedo pagártela, ya no. Claro. Porque aparte venían mis hermanas que venían también, quieren estudiar, supongo. Sí. Entonces, pues como que no le gustó la idea, pero ya después cuando le dije, no, pues es en Estados Unidos y ofrece esto y esto, como que en cuanto ya le dije lo de Estados Unidos, me dijo, ok, vamos a ver, ¿no? Y me dijo, vamos a invertirle. Ya cuando le dije Estados Unidos, me dijo, te la pago, pero con tal de que ya te quedes por allá, ¿no? Sí. Con todo este pensamiento del sueño americano y todo este rollo, ¿no? Entonces,
Ya cuando, me acuerdo que eso fue como en diciembre, y pues bueno, él como que ya accedió y me acuerdo que ese diciembre íbamos a venir a Estados Unidos de vacaciones y me dijo, bueno, vamos y conocemos el seminario y todo, ¿no? Yo estaba ya muy ilusionado y me acuerdo que en ese diciembre a mi papá lamentablemente le da un infarto cerebral. Me acuerdo que días antes ya de venir aquí a Estados Unidos, era como 4 días antes de venir, le da un infarto. Y eso cambió todo. Claro. Eso para mí ese evento ha sido un parteaguas en mi vida, ese infarto cerebral que le dio a mi papá, porque recuerdo que cambió absolutamente todo en mi vida. Todos los planes y toda la vida familiar. Sí, sí, no solamente los planes de venir al seminario, sino como dices, la vida familiar. De la familia. Ajá. Estuvimos en el hospital y mi papá como fue un mes muy complicado, porque eran fechas navideñas. Me acuerdo que mi mamá pasó la Navidad ahí, el Año Nuevo lo pasamos en el hospital. Fue muy diferente a como nosotros acostumbrábamos a pasar las Navidades, ¿no? Y recuerdo que fue un golpe muy fuerte para mí, para mis hermanas, para mi mamá. Pues mi papá era la cabeza, ¿no? Y que la cabeza esté en el hospital y no sabíamos si iba a sobrevivir o no, porque esa siempre fue la incógnita. En el hospital nos daban buenas noticias un día, pero luego malas. Va bien y al otro día nos decía, está muy mal, ¿no? Entonces eso cambia por completo todo. Recuerdo que ya ni nos venimos aquí a Estados Unidos, ya pasó todo muy rápido. Y recuerdo que una de las incógnitas era, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque mientras mi papá estaba en el hospital, ya las clases iban a empezar en la escuela, y mi papá era el director, o sea, era dueño y director, y mi papá estaba de socio con una tía, pero mi tía ya como que ya estaba más grande, mi tía ya es grande de edad, entonces pues mi tía decía, yo no voy a poder llevar todo este paquete solo. Entonces me acuerdo que nos planteamos la idea y pues mientras mi papá estaba en el hospital, bueno, ¿quién lleva a la escuela? ¿No? Y pues a mí ni me preguntaron, nada, me dijeron, vas tú, ¿no? O sea, ni fue como de, oye, Daniel, ¿quieres quedarte en la escuela o te interesaría? Me dijeron, pues vas tú y te haces cargo del negocio, ¿no? Entonces, imagínate, tenía 24 años, no estudié para maestro, no era mi intención ni mi interés estar en la escuela, ¿no? Y que de repente me digan, ¿vas aquí? Vas a ser director, ni siquiera maestro. Sí, ¿no? Director y vas a administrar, vas a ver con los papás todo, con los trabajadores todo, eres el responsable directo de toda la escuela, ¿no? Pues para mí fue como, a ver, espérense, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Me acuerdo que yo entré a la oficina de mi papá el primer día y me senté y yo decía, es que este no es mi lugar. O sea, yo ahora sí, como dicen, me quedaba muy grande la silla, el asiento, ¿no? Y fue muy difícil porque ya después cuando ya me pongo a replantear todo, dije, oigan, es que este no era mi plan. O sea, mi plan era irme al seminario, mi plan era estudiar en un seminario, prepararme para servirle a Dios de tiempo completo. Y estoy en un lugar donde no quiero estar y donde jamás imaginé que iba a terminar, ¿no? Me sentí un poco como José el soñador, cuando Dios le da ese sueño y que está emocionado. Me imagino un José emocionado y todo, y que de repente termina de esclavo en Egipto, ¿no? Así me sentía un poco. ¿Ya habías terminado toda la educación de allá? Como abogado, ya eras abogado de la nación, te habías pasado todos los filtros, abogado de la República. Ya habías pasado todo, ya estabas como por buscar un empleo como abogado, o ya estabas ejerciendo. No, curiosamente en ese tiempo... yo cuando estaba en la carrera estaba laborando en un corporativo como abogado. De repente salgo de esa empresa porque quería ya buscar algo nuevo. Se presenta ya la idea de que, bueno, salgo de la empresa y bueno, es que sigue, ¿no? Y era cuando dije, pues o me consigo otro trabajo o me voy al seminario, pero dije, no, yo quiero dedicarme a esto de tiempo completo. O sea, todo esto que te cuento de mi papá pasó en el lapso donde yo no estaba trabajando en ningún lado. Yo estaba en ese lapso de qué sigue en mi vida, ¿no? Claro. Y ya tenía muy claro que era el seminario. Obviamente también de repente buscaba opciones laborales de abogado por si lo del seminario no se daba o si Dios me mandaba a otro lado. Pero este proceso que te cuento de mi papá era un momento donde no trabajaba. O sea, yo recién había salido del corporativo donde yo estaba. Ajá. Estaba en ese tiempo orando, viendo qué seguía para mí. ¿Cómo fue tu día, el primer día? Tu papá estaba en el hospital, tú eras abogado, pero ahora eres maestro. Sí. Bueno, director de una escuela. Sí. ¿Cómo fue el primer día?
Cuéntanos. O sea, fueron como muchos sentimientos y muchas emociones como encontradas, porque por una parte yo tenía miedo, o sea, estaba aterrado porque yo decía, bueno, ¿y esto cómo se maneja? Y claro, por todo lo que implica, alumnos, maestros, papás, la comunidad, las instalaciones, todo, sí. O sea, era todo y no había ni quien me hubiera dado un curso inductivo o algo porque mi papá estaba en el hospital y él era el que sabía bien el movimiento, ¿no? ¿Pero tu papá estaba en condiciones o estaba como en... No, él estaba... como en la UCI o algo así? Él estaba como en estado vegetal, o sea, no podía hablar, básicamente solo respiraba y abría los ojos, era todo lo que hacía. Sí, fue muy duro. Sí, que ustedes vieron como que se iba a morir en ese momento. Claro, o sea, cuando... contemplaron de alguna manera la posibilidad, supongo. Cuando llegamos al hospital nos dijeron, despídanse de él porque en unas horas va a fallecer. Sí, eso fue lo que nos dijeron. Wow, qué fuerte. Entonces él no hablaba, no estaba en estado vegetal. Entonces ni cómo preguntarle, ni cómo ir al hospital y, oye papá, mira cómo se hace esto, aquello. No, no había forma. Sí. Entonces yo tenía mucho miedo, pero también... Era un sentimiento muy triste decir, hace un mes mi papá estaba aquí sentado. Claro. Yo recordaba, decía, hace un mes yo vine y aquí mi papá estaba en esta misma oficina y yo lo vi y platiqué con él, ¿no? Entonces sí era como entre miedo, incertidumbre, emociones de decir, mi papá está allá en el hospital, él debería estar aquí, ya no está. Se sentía un ambiente dentro de la escuela tenso, triste, porque obviamente él también era el jefe, era él quien lleva la escuela, y entonces cuando le dices eso a los trabajadores y a los papás, es como de, ¿y ahora qué sigue? Y cuando le dijeron, no, pues se queda este niño de 24 años en su lugar, causó incertidumbre obviamente en todos, en los papás, en los maestros. Yo creo que en los niños no, porque no sabían lo que significaba ese movimiento, ¿no? Y también sentí un peso enorme de decir, todas las miradas ahora están puestas en mí, toda la confianza está puesta en mí. Los papás me están confiando la vida de sus hijos. Los maestros confían en que voy a saber administrar esto bien. Correcto, ¿no? Sí. De esto come mi familia. O sea, cada decisión que yo tome es crucial, ¿no? Obviamente también confiaba en el equipo que yo tenía. Obviamente también los maestros se acercaron conmigo y fueron muy lindos conmigo al decirme, Daniel, estamos contigo, con tu familia, pues vamos a remar todos juntos en esto, ¿no? La verdad es que de parte de los maestros no sentí como un rechazo, no. Porque curiosamente muchos maestros fueron maestros míos. Ah, ¿también? Entonces también fue chistoso porque de ser alumno ahora era su jefe. Claro. Pero a pesar de eso, muchos maestros, la mayoría, fueron muy amables conmigo en decirme, vamos juntos. Hubo unos que sí les costó trabajo aceptar que yo ahora era el jefe, cuando yo era el alumno ellos me regañaban antes. Hubo de todo, pero la mayoría fue muy... comprendió la situación. Sí, muchos papás igual lo entendieron, se acercaron conmigo y digo, como que les costaba, me decían Daniel y ahora tenían que decirme licenciado Daniel, ¿no? Digo, oiga, Daniel, perdón, licenciado Daniel, pues... que le deseamos lo mejor a su papá, que se recupere, y pues aquí estamos con ustedes. O sea, sí hubo mucho el primer año hubo mucho arropo. Hubo aceptación de parte de ellos para con vos. Después ya no, después empezó lo difícil. Y claro, porque era como que ya viene la parte, primero fue como empatía sobre toda la situación, pero de ahí fue como que a trabajar. Sí. Y ahí es donde supongo que ha de haber tenido ciertas confrontaciones por la inexperiencia o algo así, supongo. Vino la etapa difícil. El primer año fue como de empatía, como dices. El segundo fue de, pues bueno, ya llevas aquí un año. Vámonos. ¿Qué resultados nos van a dar? ¿No? Y ahí fue, ese tiempo fue el complicado, porque me tocó el tiempo de la pandemia a mí. Al año le pasa a mi papá, o sea, a mi papá le pasa el infarto y al año inicia la pandemia. Entonces a mí me tocó una época muy difícil, lo platicábamos con mi mamá, que llegué yo y empezó lo duro en la escuela, ¿no? Me tocó la etapa... La difícil. Y no solo difícil para vos, sino difícil para el mundo entero. El tema de la transición del mundo presencial a la era digital. O sea, hay gente que rechazaba, pero que eventualmente tuvo que tratar de proseguir en esa dinámica, ahora virtual. Entonces, es una carga pesada para todos y imagino que tú como responsable... Sí. O sea, peor todavía el asunto. Sí, fue complicado todo ese tiempo. Yo estuve 4 años ahí en la escuela. El primero, te digo, fue sencillo. Fue como de tolerancia. Ya a partir del segundo empezó lo duro en la escuela.
Y obviamente pues en ese tiempo yo venía como siguiendo con ese llamado de parte de Dios. O sea, yo me acuerdo que estaba en la escuela y había días muy frustrantes para mí, donde yo decía, oye, es que esto no es lo mío, yo quiero hacer otra cosa, yo me quiero dedicar a lo que Dios me está llamando. Te está llamando, sí. Pero también yo entendía, y ahí es algo que le agradezco mucho a mi mamá, ella me calmaba mucho, porque había días donde yo llegaba y le decía, ya no quiero saber nada de la escuela, Ya no quiero ser director. Sí, estoy Sí. harto de todo, Ajá. ya esto no es lo mío. Y- Bueno, tu frase, ya no quiero ir a la escuela, no paró, entonces. No, siempre ha sido, todavía Sí, incluso en el todavía, seminario a güey. veces. Ah, No, yo me acuerdo que sí, mi mamá jugó un rol muy importante porque ella era la que me centraba muchas veces. te nivelaba el ánimo. Ajá. Ajá, ok. Yo me acuerdo que ella me decía, mira, Daniel, si no se dio la oportunidad de ir al seminario, me dijo una de dos, o tal vez es porque no es algo que Dios quiere para tu ti. vida, Ujú. o tal vez no es el momento. Correcto, qué bueno. Ajá, y mi mamá me decía, Daniel, mira, yo veo en ti, porque ahí te va una parte oscura de mí, me dijo, yo veo en ti un carácter todavía muy responsable. Yo era muy irresponsable en muchas cosas, era muy explosivo. ¿Quién es tu roomie ahorita? Abraham Rambay, le mando Hay un que saludo. llamar a Rambay para ver si ya está superando la prueba. Sí, pero yo tenía un carácter muy explosivo, era muy irresponsable en muchas cosas, como que hacía las cosas al ahí se va. Y mi mamá me decía, yo creo que tal vez Dios te puede estar preparando para el seminario, porque Para obviamente- Abraham, para para Abraham, tu roomie, ajá, para el roomie, ajá, ajá, sí. para todos los del cuarto, ahí del dormitorio. Para todo el dormir de varones. Ajá. Sí, me dijo, yo creo que tal vez Dios puede estar moldeando tu carácter en esta época que estás viviendo para Claro. algo más grande que tiene para... Bueno, no más grande, pero algo diferente, ¿no? Donde va a requerir que llegues más maduro. Sí. Entonces mi mamá siempre jugó ese rol donde me balanceaba, donde me decía, Daniel, espera, o sea, tal vez no es el momento, tal vez Dios quiere trabajar contigo, Claro. quiere moldear tu carácter, quiere seguirte mostrando cosas. Y la etapa en la escuela, siento yo que fue una etapa muy difícil, pero también fue una etapa donde pude ver mucho a Dios y donde Dios trabajó mucho conmigo, ¿no? En la parte de la responsabilidad, trabajó mucho porque ya entendía lo que implicaba el estar al frente de algo, ¿no? El que que tus decisiones dependan de muchas... tu decisión depende de muchas personas, ¿no? O sea, Claro. lo que tú decidas va a afectar a muchos, más. ¿no? Ya no es solo tu vida, sino otras Sí. vidas. Entendí que tenía que ser el primero en llegar y el último en irme, ¿no? En que tenía que preocuparme por los maestros, en que tenía que ver las instalaciones. Adquirir mucha responsabilidad. Obviamente siento que todavía me sigue faltando muchas cosas, pero la responsabilidad la aprendí mucho ahí. La parte del carácter también la forjé porque yo me acuerdo que al principio era muy explosivo. Yo tuve muchos conflictos con mi tía, que es la socia de mi papá, por ideas. Y eran peleas donde yo me enojaba y me arrebataba y le gritaba. Lamentablemente lastimé mucho a mi tía. Debo decir que ella, no hasta la fecha, pero sí, antes de irme platiqué con ella y me dijo, es algo que todavía me sigue doliendo, que mi sobrino me haya gritado, me haya ninguneado, me haya dicho tal por cual. Yo era muy explosivo en esa parte, ¿no? Y ahí en la escuela, nuevamente mi mamá jugó ese rol importante porque ella me decía, Daniel, es que no puedes tratar así a tu tía, Claro. no puedes tratar así a los A nadie, maestros, pues. a nadie, en general a nadie, ¿no? Pero en ese escenario no puede ser así con los maestros, no puede ser así con tu tía, porque yo era que gritaba y me enojaba y me desesperaba. Mi mamá me decía, tienes que pedirle a Dios que cambie esa parte en tu carácter, que te dé dominio propio, que te dé paciencia. Y gracias a Dios puedo decir que en la escuela fue también un lugar donde trabajó mucho Dios con mi carácter. Donde de repente ya mi tía decía algo que no me gustaba y era como de, Dios ayúdame, o sea, dame calma, ¿no? Y aprendí a cómo manejar esa situación de diferente manera. Ya era una forma más diplomática. Ya, me acuerdo que ya el último año que estuve en la escuela, ya fue un tiempo donde con mi tía obviamente tuve que hablar, le pedí disculpas, lo sanamos y yo le dije, vamos a verlo, vamos a manejarlo de otra forma. Entonces ya era más como de negociación, ya Claro, no eran claro. pláticas de que gritoneaba y me enojaba, y era como de, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? No me gusta. Ok, mira, ¿qué te parece si le hacemos así? O ¿cómo ves si planteamos esto y también lo combinamos con tu idea? Ya fue algo más diplomático. Un trabajar podría decirlo. juntos. Exacto. Entonces Dios trabajó con eso, también con mi carácter, ¿no? Y también otra cosa, pues con la paciencia.
Porque eso sí, yo soy muy impaciente, o sea, como que quiero todo rápido, Ya. ¿no? Y me acuerdo que yo planteaba una idea en la escuela y era como de, la empezábamos a trabajar, pero yo ya quería que funcionara todo. Y era como de, no, a ver, espérate, es un Sí, proceso el que tómalo tienes con calma, claro. que vivir, ¿no? Entonces, siento que Dios trabajó muchas cosas conmigo dentro de la escuela, que ahora ya que estoy aquí, digo, o sea, doy gracias a Dios por ese tiempo. Correcto. Porque eso me está ayudando ahora a desenvolverme tal vez mejor en el seminario, ¿no? Y si Dios quiere también en un futuro que me dedique al ministerio, siento que eso también me Obviamente. va a ayudar, ¿no? ¿Cómo se da la transición entre tu último periodo en la escuela y el continuar con el llamado? O sea, vos siempre en todo este periodo de la escuela sentías que tenías el llamado de Dios, que tenías que seguir preparándote, que el siguiente paso era prepararte. Sí, había días donde ya me centraba tanto en la escuela que tal vez como que yo mismo abandoné la idea. Jonás. Ajá, exacto. Fíjate, no tanto como Jonás, porque no era que me... No, yo sé. Pero haciendo como esta comparación, yo sabía que ibas lo ahí. tenía, pero como que me resigné porque dije, pues yo creo que este va a ser ya Para siempre. mi vida, ¿no? O sea, como que era, sí, me resigné, era de no me gusta, pero pues aquí estoy. Claro, ¿no? claro. Y me acuerdo que ya me había como acostumbrado a la escuela, al ritmo. Había muchas cosas todavía que trabajar dentro de la escuela, que mejorar, porque tocaron años muy difíciles donde la pandemia hizo que bajara el alumnado, Claro. cosas muy complicadas, ¿no? Dentro de la escuela. Pero creo que Dios empezó de nuevo como a moverme. Siento que Dios vio, ya te conformaste con esto, te voy a empezar otra vez a mover y a hablar, ¿no? Me acuerdo que llegó un momento en el que dije, no quiero hacer esto el resto de mi vida, o sea, no me quiero dedicar a esto siempre porque... Ya. Y eso todos lo veían. Me acuerdo que los maestros me decían, oye Daniel, ¿sí estás seguro que este es el lugar donde quieres estar? Y ellos eran muy francos, me decían, porque te hemos frustrado, ¿no? Que ya un maestro me dijera eso, era un foco rojo. Una alerta. Mi mamá, mis hermanas, me acuerdo que me decían, es que te vemos frustrado, te vemos de malas. Yo siempre estaba de malas dentro de la escuela, ¿no? Era como que la cara que yo ponía siempre era como muy, muy frustrado, ¿no? Claro. Y entonces como que Dios empezó a hablarme, primero con los maestros. Yo me acuerdo que una vez invité a unos maestros a la iglesia, a unas conferencias que hubieron de liderazgo y todo este rollo. Y ellos vieron cómo me desenvolvía en la iglesia y cómo se me acercaban todos, los saludaba. Ajá. Y me acuerdo que una maestra se me acercó y me dijo, oye, Daniel, ¿te puedo decir algo, pero no te molestas? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿qué haces en la escuela? Y le dije, ¿por qué? Me dice, Daniel, es que se ve que este es tu lugar. O sea, me dijo, veo cómo la cara, hasta el semblante hasta te cambia estando aquí, te ves contento, te ves alegre, la gente te busca, les dices, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces me dijo, ¿qué haces en la escuela? Y me lo dijo no en mala onda, sino como claro. de, oye, tienes potencial para otras cosas, ¿no? Correcto. Se te ve feliz aquí en la iglesia, ¿no? Sí. Entonces como que Dios fue metiéndome esto en mi corazón y en mi mente de, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿no? Y recuerdo que ya un momento como un parteaguas fue una misionera con la que estuve hablando. Ella me dijo, oye, a ver, ¿cómo te ves tú en 5 años? Y yo no le supe contestar, le dije, no sé. Me dijo, a ver, si tú en 5 años no das este paso de prepararte en un seminario y de servirle a Dios de tiempo completo, ¿estarías frustrado? Y le dije, sí, la verdad es que sí. Me dijo, entonces, ¿qué es lo que esperas? ¿No? Si Dios te está llamando, tienes que atender el llamado de parte de Dios. Entonces, ya fue un momento donde Dios empezó a convencerme más. Pero ahí vino otro problema de que yo decía, bueno, no sé si... Sí, vamos a tomar una pausa ahorita para que puedan hacer setup para algunas cosas. Okay. Y luego me cuentas de ese problema, que me imagino que fue el puente para allá, la transición para acá. Así que vamos a tomar una pausa ahora mismo y pues enseguida volvemos. Vale. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos.
A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Amigo, nos quedamos en que pasó algo justo en la transición. Esta mujer te dice, este no es tu sitio, Ajá, este es tu sitio, sí. La iglesia. Y estabas ahí, 5 años, estabas diciendo. Sí, fue Dios como me empezó a hablar mucho de, oye, tienes que, ya te di un llamado, ¿no? Claro. Y lo fui procesando hasta que llegó un punto en el que dije, ok, Dios, ya me estás hablando mucho de diferentes maneras, a través de muchas personas. Acepto el llamado, ¿no? Pero aceptarlo para mí también fue difícil, porque es curioso, era algo que quería, pero en el momento en el que Dios me dice, ¿vas? Fue como de, híjole, ¿y ahora qué sigue? Claro. ¿No? Y a mí algo que me daba mucho miedo era la parte de la provisión. Yo creo que es algo con lo que todos vivimos cuando aceptamos el llamado, ¿no? Sobre todo los que no sabemos, no lo hemos hecho así. O sea, generalmente, bueno, te cuento mi experiencia rapidito. En el país, como la mayoría de pastores son bivocacionales. Sí. Y la otra, pues sí le paga a su iglesia, pero el levantamiento de sustento no es una normativa, no es algo que se dé frecuente. Ya, ese es mi caso, me imagino puede ser el tuyo también. Sí, también fue muy parecido porque dije, bueno, o sea, ok, me voy a estudiar al seminario, pero me voy a salir de un trabajo donde donde estoy cómodo financieramente hablando, porque Correcto. Laboralmente no estaba cómodo, pero financieramente hablando, Sí. no me iba mal. Correcto. Pues imagínate, yo era dueño no dueño, pero sí tenía un buen puesto. De alguna manera, sí. Y me iba bien económicamente. Yo sabía que cada quincena tenía Tu dinerito. un dinero, ¿no? Que era obviamente Dios quien me proveía. Era salirme de ahí para venirme a un lugar donde en ese momento decía, Dios sabe cómo voy a vivir, Correcto, ¿no? sí. Y yo me preguntaba, bueno, salgo del seminario y también qué voy a hacer o cómo voy a sobrevivir, ¿no? Se me venían muchas preguntas a mi cabeza de decir, bueno, ok, ya acepto el llamado de parte de Dios, ya Dios ya me lo confirmó. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo me voy a pagar esto? Claro. ¿Qué voy a hacer saliendo? Algo que me costó mucho fue desprenderme tal vez del poder económico, o sea, de que yo lo tenía así todo por la escuela. Correcto. Y ahora ya era soltarlo y vivir por fe y vivir de la provisión de parte de Dios. Obviamente Dios me proveía, Dios me dio el trabajo, ¿no? Claro. Pero ahora soltar ese trabajo, dejar el negocio de mi padre, así como tal vez se le dijo a Pedro, ¿no? Y a Andrés, deja el negocio de tu padre y sígueme. Para mí fue muy difícil soltar el negocio literalmente de mi padre y seguir a Cristo, seguir en ¿no? otra cosa, sí. Y soltar esa seguridad que yo tenía financiera. Bueno, entonces ya empiezo a hacer de nuevo el proceso de admisión, ¿no? Que es el primer proceso donde hacen como un examen, te hacen preguntas y bueno, hice el primer examen aquí. Bueno, no es examen, pero son como una serie de preguntas, entrevistas. Lo paso. Y me dicen, ahora el segundo filtro es cómo vas a pagarte la escuela. Claro. Y eso fue cuando me dicen, ¿cómo vas a financiarte los estudios? Fue de muy buena pregunta porque no tengo idea de cómo lo voy a hacer, pensado, ¿no? Sí. Llego a hablar con mis papás. Mi papá, gracias a Dios, ya está bien. Ya Él salió de ahí. Salió, todo, ajá, sí. pero él obviamente ya no continuó en la escuela porque Era mucha presión. Él ya no puede leer ni escribir. Quedó un poco afectada esa parte de su... Sí, de la ajá. motricidad. Entonces yo voy con ellos y de plano ellos me dijeron, es que no podemos apoyarte. Y no porque no quisieran, sino porque tienen a 2 de mis hermanas en la universidad, ¿no? Y aparte de eso, a pesar de que teníamos la escuela, pues la escuela también no estaba bien financieramente hablando porque bajó mucho la matrícula. Entonces me dijeron, no nos van a salir los gastos para apoyar. Entonces fueron muy francos y me dijeron, no es que no querramos, pero no podemos en este momento. Entonces dije, bueno, mis papás no pueden, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Claro. Y yo empecé a orar, yo le decía a Dios, mira Dios, si esto viene de ti, si tú quieres que yo vaya al seminario, tú vas a ver la forma de que yo llegue allá. No sé cómo le vas a hacer, pero voy a llegar allá. Y yo me ponía a orar a Dios, ¿no? Y le decía a Dios, un proverbio que me gusta mucho es el del hombre propone y Dios dispone. Y yo le proponía a Dios, yo le dije, Dios, yo te propongo irme a Río Grande. Ahora tú dispón, tú abres las puertas para que yo llegue allá, ¿no? Y las fue abriendo.
de una forma que me quedó muy claro que venía de Él la provisión, ¿no? Recuerdo que hubo un domingo ahí en la iglesia donde el hermano Gerardo, del de Radio Esperanza, fue a mi iglesia. Ajá. Y le estaban dando un recorrido ahí por la iglesia, le estaban mostrando las instalaciones y todo. Y yo escuché que él preguntó, oigan, yo iba caminando por ahí por el pasillo y él preguntó, oigan, ¿y jóvenes cómo funciona aquí? ¿Alguien me puede explicar? Yo estaba sirviendo en jóvenes en ese entonces yo me acerco y le digo, yo le puedo explicar, hermano. Y pues ahí le empecé a explicar, le dije, jóvenes, funciona así. ¿Tú no sabías así. quién No, yo no sabía era, quién ni de era. dónde No. había venido? Ajá. Yo no sabía quién era ni de dónde era. Le termino de explicar, le digo, oiga, hermano, de pura casualidad, ¿de dónde es usted? Me dijo, yo soy de allá del Valle de Texas y todo. Y le digo, es donde está el seminario de Río Grande. Y me dijo, sí, yo soy ahí el director de la radio. Y le dije, oiga, es que yo quiero estudiar allá y ya hice mi proceso de admisión. Y me dijo, oye, ¿qué te está frenando? Y le dije, mire, la verdad, ahorita lo económico. Y en eso sale el hermano que le estaba dando el recorrido, me dice, pues, mira, danos tu número porque podemos ver la forma de ayudarte. Le di el número al hermano Gerardo, le di el número a este hermano que me dijo, pásanos tu número. Yo se lo di y ya, yo dije, es de esas veces donde lo das y dices, pues, quién sabe, sea ¿no? lo que Dios quiera. Sí. Como a los 3 días me habla este hermano, el que me pidió los datos, el que le estaba dando el recorrido al hermano Gerardo, y me dice, oye, Daniel, no sé si podamos platicar, porque Dios como que me ha puesto mucho en mi mente tu caso, ¿no? Y tu nombre. Platicamos en una videollamada por Zoom, y me empieza a preguntar de mí, qué hacía y todo, a qué me dedicaba, qué servía en la iglesia. Le explico y me dice, ok, mira, yo ya pedí referencias tuyas con los pastores, con tu pastor de jóvenes y ahorita con lo que me platicas, me dijo, yo creo que no fue coincidencia que nos hayamos encontrado ahí. Y yo creo que Dios ha puesto en mi corazón apoyarte, ser patrocinador para lo del seminario. Ay, mira, qué lindo. Y me dijo, y aparte de eso, yo te pagaría tu vuelo. Si es que llegas a irte, te lo pago a ti y a tus papás. Ándale. No, para mí, yo me acuerdo que me puse a llorar ahí enfrente de él porque para mí fue como Dios abriéndome las puertas de algo tan simple que fue pasar por ahí, ¿no? Y qué casualidad que iba a encontrar al hermano Gerardo y este hermano y que después me iban a apoyar. Cruzar todo adelante, sí. Y después de eso, a partir de ese momento sentí cómo se empezaron a abrir las puertas porque de repente un amigo se me acerca y me dice, oye, ya lo platiqué con mi esposa y te queremos apoyar también con lo del seminario. Otro amigo se me acerca y te queremos apoyar con lo del seminario, ¿no? Recuerdo que inicié el proceso ya de donde te piden todo y llegó un momento en el que todos vivimos, ¿no? Donde te dicen, bueno, ahora va lo de tu cita en la embajada, ¿no? Me acuerdo que para la cita faltaba como 3 meses, pero un mes antes este mismo hermano, que fue mi primer patrocinador, de la nada me depositó una cantidad de dinero. Y yo le digo, oiga, ¿pero esto para qué es? Me dijo, no sé, Dios me puso en mi corazón de dártelo, úsalo para lo que tú creas conveniente. Qué bueno. Cuando saco la cita para la visa, veo la cantidad que cuesta la visa, porque no es barato sacar el trámite, y era la misma cantidad que me había dado este hermano. Mira. O sea, cuando veo la cantidad, digo, yo no tenía ese dinero, yo no lo tenía. Y cuando veo la cantidad, digo, pues sí lo tengo, porque es lo que me dio el hermano. No, pues dije, pues de una lo uso para eso, ¿no? Entonces, como que era Dios poniendo todas las piezas poniéndomelo, en su momento, ¿no? sí. Y me acuerdo que ya hice lo del trámite de la visa, un amigo me ayudó y me lo dio gratis, un amigo que también se dedica a lo de los trámites de visas, él me dijo, yo te hago el trámite gratis, ¿no? Y me acuerdo que pues poco a poco los patrocinadores se fueron dando. Este primer patrocinador que tuve se encargó como de ayudarme me dijo, hazme una carta, redáctame una carta, una presentación y yo lo voy a estar compartiendo con contactos que tengo. Hago un paréntesis, este primer patrocinador es papá del pastor que estudió aquí. Ok. Por eso como que sintió mucha empatía conmigo, porque su hijo estuvo aquí. Sí. El hermano Luis Ochoa, que espero vea este video y ha sido de gran bendición hasta la fecha, lo sigue siendo. Este hermano empezó entonces a contactar personas y se fueron sumando como patrocinadoras hasta que poco a poco fui juntando la cantidad. Me acuerdo que un día antes de la entrevista en la embajada,
ahí me faltaban como $150 para cumplir con la meta que el seminario te pide, ¿no? Y yo me sentí inseguro porque yo decía, bueno, si en la embajada me preguntan si ya tengo si ya tengo cubierto lo de mis gastos, realmente me faltaban $150 que yo no tenía. Y yo decía, chin, y si me pongo nervioso y como que me empiezan a preguntar más y me la niegan, se te vienen todas esas preguntas, ¿no? Claro, claro. Y yo le decía a mi mamá, es que yo no quiero mentir diciendo que ya lo tengo todo cuando no. Me acuerdo que una noche antes me escribió un hermano de la iglesia, me dijo, me llegó tu carta de que vas al seminario y yo te quiero aportar con lo que te haga falta. ¿Cuánto te hace falta? Dijo, son $150. Me dijo, yo te lo doy mensualmente. Qué buena onda. Entonces fueron cosas que para mí es que es Dios, ¿no? Dios trabajando. Ajá, fueron muy significativas. Entonces llega el día de la entrevista, yo llevaba todos mis papeles de las escrituras de mi casa, de la escuela, la cuenta de mi papá, todo, ¿no? Las cartas de mis patrocinadores. Estoy en la entrevista y adelante de mí había 2 chavos que también iban para estudiar. No era aquí en el seminario, otra cosa. Y me tocó ver cómo les denegaron la visa. Entonces yo me puse nervioso porque yo veía que con ellos se tardaron como 5 minutos y pum, y no. Y iban adelante de mí, era como de chin, o sea... más nervioso todavía, dije, ¿qué tal si no me la dan? Yo venía yo ya me estaba nervioso. Y llego y yo estaba como de, a ver qué me van a preguntar, ¿no? Y ya y aparte me tocó, creo que la señora que tenía la cara más seria, se veía bien enojona, y yo dije, chino, a ver si no me toca con la peor, ¿no? Me dice, oye, ¿qué vas a estudiar? No, pues un certificado en estudios bíblicos. ¿A dónde vas? No, pues aquí a Río Grande. ¿Quiénes te van a apoyar? No, pues unos familiares. No, que a familiares, unos amigos de la iglesia. Mi iglesia también me va a apoyar. Ok, está aceptada tu... Mira. En 30 segundos y los otros se tardaron como 5, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que cuando me dieron el papel yo no me la creía. Claro. O sea, yo dije, ¿sí me la habrán dado? Salgo del lugar, mi mamá me estaba esperando afuera y le digo a mi mamá, no sé si me la dieron. O sea, imagínate, yo estaba como en shock porque yo estaba, no sé si me la dieron. Y le dije, a ver, lee el papel. Lo lee y me dice, no, sí te la dieron. No, pues me puse a llorar. Claro. O sea, me puse a llorar por todo lo que implicaba. Todo lo que sabías que había pasado. Tengo una pregunta ahí. ¿Vos sabías que vos tenés... Ok, tú dijiste que habías tenido el llamado cuando tenías 21 años. Ajá, sí. Pero vos no aceptaste a Cristo ahí. No. ¿Tú habías aceptado a Cristo antes? Sí, yo lo acepté a los 19 años. Ajá. ¿Y a dónde estabas? Yo vengo de un contexto católico. Mis papás son católicos, pero... es bien curioso cómo fue todo ese proceso. Yo nací en un contexto católico y me acuerdo que íbamos a misa, yo hice mi primera comunión, tengo ahí mi foto con mi velita y mi Biblia blanca, claro, y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que llegó un momento, pero desde niños, mi mamá, a mí y a mis hermanas, es algo que siempre voy a estar muy agradecido con mi mamá. Siempre nos inculcó el tener una relación con Dios. Más que estos ritos de sacramentos y todo esto, siempre nos decía, ustedes... oren, lean su Biblia y así van a conocer a Dios. Yo me acuerdo que mi mamá me enseñó a mí a orar, me leía la Biblia. Mi mamá muy cristocéntrica, mi mamá, a pesar de que íbamos a misa y todo, mi mamá siempre nos trató de inculcar tener una relación con Dios. Llegó un momento en el que a mí y a mis hermanas no nos gustaba ir a misa, o sea, nos aburría. Yo decía, es que, yo me acuerdo que de niño yo lo procesaba y decía, es que siempre repiten lo mismo y no entiendo lo que dicen. Correcto. Y me acuerdo que llegó un punto en el que le decíamos a mis papás, no queremos ir. Eso era tanto de mi parte como de mis hermanas. Yo ya tenía como 19 años en ese entonces, cuando yo decía, es que no quiero ir a misa, o sea, no me gusta, no entiendo, ¿no? Pero a la par de, entonces, bueno, y entonces pasa eso de que no queríamos ir, y mi mamá, curiosamente, cuando era joven, anduvo con un chico que era cristiano. Ah, mira. Este chico que era cristiano la llevó a la iglesia donde actualmente yo me congrego en México. Ándale, ajá. Entonces mi mamá conoció un poco del contexto cristiano. Entonces mi mamá dijo, bueno,
como que tenía la idea de que con el contexto cristiano se aprendía más de la Biblia, ¿no? Y que era una onda muy diferente a un contexto católico. Entonces, mi mamá un día va a esa iglesia y ahí ella le encantó, o sea, le gustó y dijo, esto es lo que yo quiero para mis hijos. Claro. Yo quiero un lugar así donde ellos puedan aprender de Dios. El anhelo de mi mamá siempre fue que nosotros aprendiéramos de Dios. Ese siempre fue el anhelo y hasta la fecha nos lo dice. Claro. Entonces mi mamá un día llega y nos dice, pues conocí este lugar, me gustaría que fuéramos. Mi papá no quiso, mi papá sí era de los católicos de hueso colorado, ¿no? Y, no, es que ¿cómo? Porque se tiene ese concepto a veces de que los cristianos son de esos de los que se tiran al piso y... diferentes, ¿no? Claro. Entonces mi papá dijo, no, o sea, ¿cómo vamos a ir a cómo nos vamos a cambiar de iglesia, de religión? Y mi mamá dijo, es que quiero que nuestros hijos aprendan de Dios. Bueno, mi papá aceptó y me acuerdo que fuimos a la iglesia, nos gustó, a mí me gustó mucho, dije, es algo diferente. Y empezamos a ir, ¿no? Pero en ese momento yo no acepté a Cristo. Yo iba a la iglesia, yo conocía de Dios, pero aún no tenía un encuentro con Él, ¿no? Me gustaba lo que escuchaba y lo que decía el pastor y todo, pero yo no tenía una relación con Él, ¿no? Yo me acuerdo que yo seguía en mi rollo. Yo era de esos cristianos domingueros que iban, escuchaban, se sentían bien con escuchar, pero su vida entre semana era un relajo. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho la fiesta, el alcohol, todo eso me gustaba. Antes de venir al Señor. Ajá, claro. O sea, yo iba a la iglesia, pero mi vida era diferente, ¿no? Yo te digo, era dominguero. Iba los domingos, me gustaba, pero entre semana yo llevaba mi vida como yo creía que era mejor para mí. A ese punto, entonces, vos no sentías como eso. Obviamente, si no estabas en la iglesia, no sentías el llamado, pero no sentías como eso de que algún día quizás voy a estar ahí o algo así. Es bien curioso, porque cuando iba yo a salir de la prepa, nos hacen estos exámenes como de orientación vocacional. Yo lo hago y me sale líder religioso. No. Ajá, en serio. Pero no tenías nada que ver con la iglesia. No, pero pues por mi perfil, por lo que yo ponía en el examen me salió líder religioso, creo que coach de vida y no sé qué otra cosa, ¿no? Y yo vi líder religioso y dije, no, ¿cuál? O sea, yo me acuerdo que me reí, mis compañeros se rieron, ¿no? Eso es como... Lo más cercano que tuviste a una premonición. Sí. Entonces, te digo, yo seguía con mi vida como yo creía que era mejor. Y me acuerdo que yo cuando tenía 19 años, sufro como una ruptura amorosa. Y eso a mí me devastó por completo. A mí me lastimó muchísimo esa ruptura que tuve. Y me acuerdo que llegó un punto en el que creo que caí en depresión. Yo puedo decir que sí caí en una depresión. Y yo recuerdo que mi mamá me llevaba al psicólogo, me pagó un coach, esas pláticas de coach de vida y todo. Me enfoqué mucho en todo eso y no me enfoqué, sino más bien como que me refugié en eso. Claro. Me refugié en el alcohol, en las fiestas, llegué a probar drogas, no fui como drogadicto, pero sí ingería sustancias pues que no hacían bien a mi cuerpo. Sí. Y yo era como mi forma de olvidarme de mis problemas, ¿no? Del problema que yo tenía de mi depresión. Claro. Pero yo me acuerdo que yo regresaba de las fiestas y me seguía sintiendo vacío. Claro. Regresaba del psicólogo y me seguía sintiendo vacío. O sea, sí me ayudaba a ir al psicólogo y todo, pero seguía sintiéndome mal, ¿no? Y yo me acuerdo que yo ya conocía de Dios, yo ya había escuchado que había un Dios que te sanaba, que te perdonaba tus pecados. Y yo me acuerdo que un día le dije a Dios, a ver Dios, yo he escuchado esto de ti, quiero ver si es real. Órale. Si es real, sana mi corazón. Si eres real y todo lo que he escuchado en la iglesia, sana mi corazón. Y yo empecé como a tener un hambre de Dios. De decir, a ver, ¿qué quiero saber realmente? Ahora quiero ver realmente si ese Dios es palpable, porque yo lo escuchaba los domingos, claro. Pero ahora quería palparlo realmente, ¿no? Quería que sanara mi corazón. Y me acuerdo que un día hubo una reunión de oración y yo agarré el coche y me fui, o sea, porque era mi mamá quien nos llevaba y ese día yo me fui por mi cuenta propia. En esa reunión voy y escucho y yo dije, bueno, quiero ver realmente qué es esto, ¿no? Porque ya escuché, pero quiero ver realmente qué es esto de seguir a Cristo.
estoy en la reunión y un amigo, un compañero, un hermano ahí en la iglesia, un joven se me acerca y me dice, oye, pues te invitamos a la reunión de jóvenes. Ah, sí, está bien. Es el sábado. Ah, está bien, voy el sábado, ¿no? Llega el sábado, ya iba a la reunión de jóvenes y me escribe un amigo, vámonos a una fiesta. Pues me fui a la fiesta. Claro. El lunes, ese mismo amigo que me invitó en la iglesia me lo encuentro en la escuela, en la universidad, y me vuelve a decir, oye, te estuvimos esperando, ¿por qué no fuiste? Yo no sabía que ese brother estudiaba en la misma escuela que yo y me lo fui a encontrar y me dijo, oye, pues, ¿por qué no fuiste? No, yo mintiéndole, no, tuve cosas que hacer. Te esperamos este viernes en el grupo pequeño. Yo me empecé a sentir ya acorralado porque dije, ¿por qué me lo encuentro aquí y me vuelve a invitar, no? Dije, órale, voy al grupo pequeño. Yo estaba como en una etapa donde tenía hambre de Dios, quería conocer, pero todavía como que me llamaba todo el relajo, ¿no? En el que yo todavía quería llevar mi vida como yo creía que era mejor, ¿no? Pero también decía, bueno, quiero ver lo que realmente es Dios. Como que estaba en esa lucha. Correcto. Voy a ese grupo pequeño y ahí fue donde tuve un encuentro con Cristo porque me acuerdo que llegué ahí al grupo pequeño, compartieron de un tema y ahí me acuerdo que el que predicó fue un amigo mío y dijo, Dios no solamente quiere sanar tu corazón y restaurarlo, sino también quiere sanar algo que está más, algo que tienes más a fondo, ¿no? Que es el pecado. Entonces ahí fue donde tuve un encuentro con Cristo. Dije, no solamente Dios quiere sanarme de esta ruptura amorosa que tuve, sino también quiere sanarme de la ruptura que tengo con Él, con Dios, ¿no? Ahí fue cuando tuve un encuentro con Cristo y recuerdo que yo dije, ese viernes yo dije, es la primera vez que vengo y de aquí no me muevo. Así me acuerdo que lo dije, de aquí yo no me voy porque sentí tanta paz, sentí tanta tranquilidad en ese momento. Y fue cuando empecé a ir a la iglesia, pero ya no iba como oyente, ya iba a realmente tener una relación con Dios, ¿no? Me acuerdo que yo empecé a experimentar lo que es tener una relación con Dios, de que yo abría mi Biblia y leía y me llevaba a lo que yo entendía, porque no entendía muchas cosas. Pero de mí salía a agarrar mi Biblia en las mañanas y de ponerme a orar, ¿no? Claro. Y me acuerdo que subrayaba las dudas y el viernes llegando al grupo pequeño las preguntaba, ¿no? Qué genial, sí. Y me acuerdo que empecé a sentir mucha hambre de Dios, pero ya era de que me leía un libro completo, subrayaba todo lo que no entendía y el viernes iba con mis dudas. Y me acuerdo que los líderes de ese entonces de jóvenes como que decían, este cuate viene con un buen de dudas, ¿no? Y ellos les gustaba, porque me acuerdo que terminaba el grupo pequeño, yo me acercaba y les decía, oye, tengo duda en esto y esto. Ellos me invitaban luego por un café o a desayunar y ahí me respondían todas las dudas. Y capaz que no lo hacías en el afán de... O sea, tú querías aclarar las dudas, pero en realidad lo que estabas haciendo era consolidando tu vida espiritual. Ajá. Sí, no eran dudas como para cuestionar a Dios, sino de a ver, ¿por qué dice esto? Quiero saber eso. Ajá. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Fue tu etapa de consolidación ministerial prácticamente. Sí, exacto. Y no, yo doy muchas gracias a Dios por esos amigos que me arroparon, que me discipularon, porque ese sí fue un genuino discipulado que me dieron. Les agradezco mucho porque Dios los usó mucho para ir, como dices, consolidándome en esa parte, ¿no? Y ahora, para ir cerrando, Dani, ahora que ya vimos tu proceso y todo esto, ¿cómo te estás proyectando tú? O sea, ahorita empezamos diciendo, estoy en un proceso de saber si me quedo 2 más o me voy ya en un año. ¿Hacia qué estás apuntándole como con tu proyecto de vida? ¿Hacia dónde te está moviendo Dios? ¿Qué te está moviendo Dios a hacer? Pues la verdad es que yo tengo ahorita claro que quiero... Yo estoy muy abierto a lo que Dios me diga, ¿no? Claro. Pero hasta ahorita mi plan es regresar a México y servir en mi iglesia. Yo le tengo un gran aprecio y un gran cariño a mi iglesia por todo lo que comento que viví ahí. Claro. Dios usó la iglesia, los hermanos de la iglesia para que yo pues pudiera tener una relación con Cristo y yo quiero también aportar eso a las nuevas generaciones o a los nuevos creyentes que vayan llegando, ¿no? Claro. Entonces, mi plan porque Dios puede cambiarlo, claro. Es regresar a mi iglesia en México. Me gustaría trabajar con jóvenes en su momento. Me gusta el trabajo con jóvenes. Pero más que con jóvenes, me gustaría empezar a fomentar una idea más de
evangelismo y discipulado. Ajá. Yo tengo una carga muy fuerte porque siento que hoy las iglesias no están atendiendo el llamado de parte de Cristo de hacer discípulos, ¿no? Siento que muchas veces nos quedamos ya, y me incluyo, muy conformes de decir, pues vengo todos los domingos y aprendo y está padre, ¿no? Ya. Pero ¿qué más? ¿A cuántos estoy discipulando? ¿A cuántas personas de mi entorno les estoy compartiendo el evangelio? Tengo mucha carga por esa parte, por fomentar en mi iglesia, en los jóvenes, el decir, o sea, está genial que vengamos a la iglesia. Pero Cristo no nos llamó a estar siempre en la iglesia, ¿no? Sino también nos mandó a ir y a ser discípulos, ¿no? Me encanta, me encanta. Y siento que muchos jóvenes hoy en día no se atreven a compartir el evangelio, 1 por pena y 2 porque no saben cómo hacerlo. Claro. No se atreven a discipular porque no han evangelizado y porque no saben cómo hacerlo. Esperan a que el pastor sea quien lo haga. Claro. Esperan a que los líderes sean quien lo haga. Y son de los que te invito a mi iglesia. Está padre. Pero el pastor no los va a ver toda la semana. El pastor los va a ver el domingo nada más. Quien realmente ve a esas personas que tú estás invitando, eres tú. Mismo. Correcto. Entonces siento que muchos jóvenes, y hoy en nuestras iglesias, no lo estamos haciendo. Uno, porque tal vez no se nos enseñó. No se nos enseñó. Y 2, porque no sabemos cómo hacerlo. Acabar. Entonces me gustaría imprimir esa, no sé cómo llamarlo, ese tal vez ADN. Ese ADN. Ajá, sí, como en la clase que veíamos, ¿no? Empezar a fomentar eso. Claro, ¿no? Me claro. gustaría hacerlo en jóvenes primeramente, porque creo que son los que vienen, ya son la siguiente generación. Entonces sí me gustaría trabajar con jóvenes y tal vez con un enfoque muy evangelístico y de discipulado. Ahorita es la carga que Dios ha puesto en mi corazón. Me llega, viejo, muchas gracias. Gracias por compartir tu testimonio, cómo Dios te habló. Te dejo estos pequeños regalitos. Muchísimas gracias, bro. Para que Gracias. puedas recordarte de este entre hermanos y puedas compartir también con otros testimonios que están pasando. Sí. Gracias, viejo, por compartir con nosotros y por abrir tu corazón también. Y pues seguimos orando y creciendo y orando por tu visión también. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Espero pues les sea bendición a todos el video. Gracias, mi brother. Gracias. Que tengan buen día, man. Gracias, igual. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.